cómo mejorar la competitividad de los costos de la logística, en este caso relacionados al transporte aéreo, tanto de pasajeros como de mercancías. Esta actividad la estamos llevando a cabo en el marco de con el apoyo del proyecto Alinvest 5, y para eso pues también agradecemos la participación y el hospedaje que nos da en este caso INTECAP. Como primer punto quisiéramos que conocieran un video de la Gerencia de Competitividad en donde están los servicios que prestamos. Se nos trabó el video de la competitividad. ¿Todavía le falta presentar? Bueno, tengo que presentar. Tú cuando ganes más diré. Ay, déjalo ya. Aquí también el cuento ese que le está. Ahí está, pero no se mira. Sí. Pero está pasando allá, ¿verdad? No, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Lo ponemos al final? Sí, lo ponemos al final. Quitarle el sonido. No, pero quitarle el sonido. Bueno, para su conocimiento, que tuvimos unos problemas con el video, pero contamos con diferentes servicios con los que ustedes pueden pues acercarse a nosotros. Tenemos el boletín de monitor energético, el monitor de logístico. Tenemos también un servicio de asesoría para optimizar los 6 mecanismos de devolución de crédito fiscal para los exportadores, asesoría en temas relacionados a puertos, aduanas, y temas logísticos, y además pues desarrollamos las 3 hojas de ruta para acelerar el crecimiento de los sectores: el sector agrícola y pesca, el sector de manufactura y el sector de tecnologías de la información y comunicación. Pueden comunicarse con nosotros al correo gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt. Como les comentaba, pues el tema al día de hoy es relacionado a conocer un poco más sobre una temática que realmente es poco conocida, denominada pues acuerdos de cielos abiertos, y cómo impactan estos en la competitividad de los fletes tanto de mercancías como de turismo en materia aérea. Pues este tema es bastante importante, ya que Guatemala pues moviliza más de 56 millones de kilos de carga, y en el caso de exportaciones, pues los principales destinos son a Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Panamá, y exportamos cantidades bastante significantes de vegetales, textiles terminados, frutas, flores, entre otros. Y para esta actividad pues nos acompaña el día de hoy el experto Mariano Díaz, a quien tengo el honor de presentar. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales con especialización en Comercio Internacional. Es consultor por muchos años, por más de 20 años de experiencia en materia de comercio, logística y distribución física. Fue gerente general de Cutrigua y representante, en este caso, de Agexport ante dicha entidad.
También participó en la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo Centroamericano COCATRAN, fue asesor de la Comisión Portuaria Nacional y actualmente pues es experto y consultor independiente en materia de logística y comercio. Para comentarles, bienvenidos también a los que están incorporándose en la plataforma webinar. Para las preguntas que se pueden llevar a través de la plataforma, agradeceremos que se las puedan ir haciendo vía chat, colocando por favor su nombre y la institución a la que representa, y nosotros las iremos recopilando y al final de la actividad las vamos a trasladar también a pues aquí a las personas que nos acompañan en presencialmente, también las vamos a poder realizar al final de la actividad. Entonces, sin más, le dejo a Mariano. Bueno, muchas gracias, Vera. Muchas gracias a la Gerencia de Competitividad y a Gexport, que es la cuna de muchos consultores en temas relacionados con logística, transporte, comercio internacional. El día de hoy, pues, he tenido el honor de venir a exponer un poquito acerca de los acuerdos de cielos abiertos y el impacto que tiene la competitividad en el sector aeroportuario, hablando no solo de temas de infraestructura, sino hablando también en temas del impacto que va a tener sobre los usuarios, que es la definición de Naciones Unidas para los dueños de la carga, en las aerolíneas, que son los prestatarios de servicios, que también en determinado momento son los usuarios de la infraestructura, y lógicamente un mensaje dirigido a las autoridades, que son los encargados de darle mantenimiento a esa vía tan importante que es la vía de transporte, que son los aeropuertos, incentivar la libre competencia y lograr que podamos tener mayores oportunidades para poder trasladar tanto carga como pasajeros. Entonces, sin más, empezamos. Muchas gracias también a la asistencia en el webinar, a la gente que está conectada en web, y tenemos, si no estoy mal, gente de Panamá también conectada el día de hoy, que invitamos a través de la red. Y bueno, vamos a entrar a hablar un poquito sobre los acuerdos de cielos abiertos y el impacto que tiene en su competitividad, en la competitividad de Guatemala. ¿Cuáles son los objetivos para los cuales va a ser esta charla hoy tan larga, que espero que sea muy amena? El tema es, pues, ayudar a comprender el contenido de los acuerdos de cielos abiertos. No solo vamos a hablar de la Convención de Chicago, sino 2 o 3 acuerdos más que en este momento están siendo, vamos a decir, los modelos hacia los cuales la mayor parte de gobiernos, entidades de usuarios, asociaciones de aerolíneas quieren que se implemente a nivel mundial para liberalizar el acceso a servicios de transporte aéreo, de carga y pasajeros. También vamos a hablar un poquito y entender el marco legal internacional, lógicamente hablando nuevamente de las políticas de cielos abiertos y los convenios últimos. Y por último vamos a bajar al piso, como decimos nosotros, o vamos a aterrizar hablando aeronáuticamente, vamos a aterrizar hablando del impacto que pueda tener esta política de los cielos abiertos en pues, la competitividad del país, pero en la oferta principalmente de precios de los servicios aéreos para carga y pasajeros, y las áreas de oportunidad que se están ofreciendo a nivel internacional, que ya se están escuchando. Vamos a hablar un poquito de ese foro de APEC de turismo, en el cual casi fue una sentencia para América Latina, que se deja venir alrededor de 900 millones de pasajeros que van a estar volando de los países que forman parte de APEC. Vamos a hablar un poquito de las proyecciones, aterrizando un poquito también con las proyecciones de qué va a pasar en más o menos en el 2025, de acuerdo a la OSD, que eso implica, como en algún momento estuvimos hablando con la gerente administrativa de COMEX, eso implica cuellos de botella importantes, muy similares a los que se experimentaron en 1964 cuando se creó la UNCTAD, y que desde ese entonces se está hablando de que el comercio, el crecimiento del comercio y el crecimiento del comercio de servicios está demandando, o estaba demandando y se sigue demandando, una necesidad de cubrir los servicios en temas de infraestructura, tema de comunicaciones, en tema de servicios. Bien, entonces, sin más, estos son los objetivos del seminario en web, y vamos a hablar un poquito, en la primera parte, situarnos en el contexto internacional. Entonces, vamos a hablar de que la aviación
es una industria altamente regulada. Esto no es secreto para nadie, es regulada principalmente porque necesita mantener unos estándares muy altos de seguridad. La gente, bueno, el medio aéreo no es el medio más natural para el hombre y por lo cual pues necesita tener una regulación bastante alta. Esto en los últimos años, a partir de 1990, ha incidido que es el transporte, o se reputa como el transporte más seguro en este momento, con el menor porcentaje de siniestralidad. Por lo tanto, el crecimiento de la industria hacia utilizar transporte aéreo, tanto en carga como pasajeros, va incrementándose. A partir del año 2010, luego de la crisis del 2008, la conducta es ascendente con promedios más o menos del 6% de crecimiento anual. Esto implica que la regulación de la industria pues juega un rol principal en la seguridad de la aviación, la seguridad total de la aviación, y es pues lógicamente un impacto muy fuerte tiene esa regulación en el tema del desarrollo de los negocios. Se reconoce que la industria de la aviación beneficia a los consumidores y a la industria, proveyendo prácticamente, como tiene que ser cualquier sistema legal, claridad y certeza para todos. Ese es el espíritu bajo el cual tienen que operar las leyes de transporte, no solo de la aviación. Y la regulación, como siempre, le agrega un significado costo al quehacer de los negocios, donde la regulación, y esto lo dice IATA en el año 2015 en su revista anual, donde la regulación es diseñada pobremente o reforzada, puede inducir confusión más que claridad y agregar gastos sin crear valor a la industria. Entonces, esto es una declaración de todos los miembros de IATA en el año 2015 y bueno, con eso es algo que nos vamos situando ya para ir viendo qué es el impacto que tiene este tema de las libertades del aire. Los sobrevistos barcos legales o regulatorios pueden limitar la elección de la competencia y el valor que la industria de las aerolíneas quieren entregar a sus consumidores. Nuevamente, lo que es IATA en el año 2015 enfatiza que el licenciamiento, la facilitación de las líneas comerciales y operacionales, así como la eficiencia gerencial del tráfico aéreo, son los focos encima de los cuales principalmente IATA debe enfocar su quehacer. Y esto directamente lo que pide es que los gobiernos también, los gobiernos donde las regulaciones también tienen incidencia en este sector, busquen enfocarse directamente en esto, en la facilitación del comercio de carga y pasajeros. Se apagó. Se apagó. No, ¿sí se escucha el sonido? ¿Sí se escucha? Ok. Entonces, mientras restablecemos la imagen que es parte de este tema, bueno, nuevamente, enfatizar por parte de IATA, que es uno de los organismos reguladores que lidera el desarrollo del comercio internacional en el tema aéreo, es básicamente enfocado a la facilitación, la seguridad, la regulación, no estamos diciendo desregulación, pero una regulación más eficiente que se fomente en el tema de la facilitación al transporte. Nuevamente, citando siempre a IATA, y vamos a ver en la siguiente filmina, que la demanda para carga
y servicios para carga y pasajeros, medida en básicamente una medida que se llama Freight Ton Kilometers and Revenue Passengers Kilometers, que es la medida internacional para medir la demanda, ha sido acelerada a partir del año 2014. Esto también se refleja en que en ciertos países, principalmente los de APEC, y lo vamos a ver más adelante en las estadísticas, donde el Producto Interno Bruto incrementa a nivel mundial tradicionalmente, donde el Producto Interno Bruto incrementa, también incrementa la demanda de servicios aéreos porque la gente tiene más capacidad económica para viajar por la vía aérea. Entonces esto viene de la mano a la afirmación del inicio que decíamos que en los países de APEC, que es el Pacific Ring, va a haber una demanda sustancial de servicios de aeronavegabilidad. Y voy a lanzar en este momento una conclusión que hemos estado incluso hablando con la gente de turismo, no solo en Agexport, sino también aquí en INGUAT y en Centroamérica, que la gente que sale de APEC, o la gente que va a salir de APEC a viajar, es gente que tiene playas, es gente que tiene mares, es gente que tiene biodiversidad. De hecho, en Australia está una de las barreras arrecifales más grandes, con riqueza natural exuberante, tienen selvas, tienen especies en extinción, de manera que si nosotros les queremos vender volcanes, les queremos vender selvas, les queremos vender playas, pues tenemos cierto grado de competencia alta con estos destinos de donde la gente viene, estos orígenes, que para nosotros son destinos. Sin embargo, esta gente va a venir al área centroamericana a buscar ¿qué? Buscar pirámides, buscar gastronomía, buscar textiles y buscar cultura, lo cual en Centroamérica tenemos muy fuerte y grandemente, y lógicamente algo que no se ve y es una de las maravillas, de las 7 maravillas o 10 maravillas de la industria de la construcción, que es el Canal de Panamá, y el canal recientemente ampliado el 26 de junio. De manera que si nosotros logramos tener una interconectividad en Centroamérica que conecte esto con la gente que viene viajando para buscar historia, cultura, riqueza, mayas, gastronomía, y el Canal de Panamá, señores, estamos servidos para atender esa demanda. Y vamos más adelante a hablar de que si estamos preparados o no. Pero bueno, a partir del 2014, la industria de la aviación en carga y en pasajeros ha incrementado y ha enseñado o ha mostrado una variación notable entre otras regiones. América Latina está creciendo dentro de lo que es el sector América, está creciendo grandemente. Vamos a ver más adelante. Y algunos países emergentes como China e India tienen, nuevamente, el Producto Interno Bruto ha crecido y ha tenido un gran impacto en la demanda del transporte aéreo. Y esta tendencia en la demanda también ha sido, pues básicamente demostrada en que más aerolíneas de bajo costo han sido agregadas al segmento de aviación. Esto ha generado tarifas bajas y esto en algún momento ha mejorado la conectividad. Esto lo vamos a ver más adelante, que son exámenes de expertos en la industria de la aviación. Veamos un poquito los 15 aeropuertos tope o los 15 aeropuertos top en el mundo. Esto nuevamente, esto es fuente de la OASI, y dentro de los 15 primeros pues está Atlanta, Chicago, Dallas, Los Ángeles, Beijing, Denver, Charlotte, Las Vegas y Houston. Y entramos con París y Londres y Frankfurt y Ámsterdam como los europeos. Es decir, esto son fuente OASI, y esto nos está diciendo que básicamente aquí están las conductas, si son ascendentes o descendentes versus el año pasado. Y bueno, esto es lo que está sucediendo a nivel mundial. Tráfico en pasajeros y volumen de carga. 2015, los aeropuertos principales. En el 2015 completo, estamos hablando de Hong Kong, Memphis, Shanghái, Anchorage, Dubái, Incheon, siempre OASI. Hablemos de las 15 aerolíneas más grandes, o el top de las 15 aerolíneas más grandes según nuevamente OASI: American Airlines, Delta, United,
Emiratos Árabes, Air France KLM. Y señores, una pregunta me hago siempre que hablamos del top de los aeropuertos y el top de las aerolíneas, no solo en la industria de transporte aéreo, sino también en la industria marítima. ¿Quiénes de estas aerolíneas vienen aquí a Guatemala? Ese es uno de los temas, porque eso nos da a nosotros el grado de interconectividad que podemos tener eventualmente hacia otros vuelos. ¿Dónde podemos acceder a ese nivel de acceso? O sea, American, Delta, United, pues son los que están en Guatemala. ¿Hacia dónde vamos? Regresemos un poquito. Estos son los 15 aeropuertos de mayor tráfico a nivel mundial. Y estamos hablando de la conexión con Atlanta. Tenemos conexión con Atlanta. La conexión con Chicago directa. Dallas, Fort Worth, Los Ángeles, Beijing. ¿Quién va a Beijing? Y si nos vamos a preparar para trabajar con esos 900, 800 millones que vienen de APEC, tenemos que tener interconectividad y convenios de aeropuertos hermanos, o como le querramos llamar, de mutuos acuerdos multilaterales, con los aeropuertos que vamos a tener en algún momento interconexión. Si vamos al tema de las aerolíneas, Emiratos Árabes Unidos no vuela a Guatemala. Si vamos a hablar de Air France KLM o KLM, pues recientemente hemos visto ya el avión azul de KLM volando para carga. Entonces, ese es un tema. Lufthansa, que en algún momento nosotros en Agexport, cuando fue el tema de la eurocrisis, allá por la guerra del Golfo Pérsico, la invasión de Kuwait, nosotros tuvimos un grupo de exportadores que se vio muy afectado porque los aviones de pasajeros fueron básicamente dedicados al transporte de tropa militar y de carga para tropa militar, y entonces hubo una escasez de flete aéreo para poder sacar la carga hacia Europa. ¿Qué hicimos? Y eso es a lo que viene Lufthansa: empezar a conectar con aeropuertos que sí tenían pasajeros y combinar con aerolíneas combi como Lufthansa, que podía ofrecer el flete México-Frankfurt. Pero el tema era de qué tipo de carga era la que sacábamos. Y entonces alguna carga de las nuestras era bajada en el aeropuerto de México, Distrito Federal, para acceder a otras cargas que eran un poquito más caros en su valor. Voy a poner un ejemplo: los equipos de telecomunicación en ese entonces tenían una prioridad sobre flores y vegetales que sacábamos nosotros a Europa. China Southern, Southwest, Air China, China Eastern, Cathay Pacific Group, Turkish Airlines, Qantas y Singapore Airlines. Estas son las 15 primeras. Y vamos a ver, al final, ya en las conclusiones, que tenemos también cuáles son las aerolíneas más queridas por el consumidor, de los que más vuelan a nivel mundial. Y dentro de estas 15, no hay ninguna latina. Entonces, esto es un tema de hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer, y el tema relacionado con las libertades del aire, pues básicamente es una situación que nosotros tenemos que ver como necesaria para poder acceder a lo que el país necesita para poder atender y despegar una industria como turismo, por poner una de las industrias que serían afectadas directamente por el tráfico aéreo, la industria del transporte de carga, los no tradicionales que estamos exportando, que hoy por hoy, pues nuestro destino principal es hacia el norte, pero vamos a ver más adelante ese tema. En la reunión de la OASI del 2015, se llegó a una conclusión, y aquí tenemos, aquí no se aprecia en el salón, pero en internet podrán ustedes acceder a las conclusiones de ese summit del 2015, que menciona nuevamente un tema que no es secreto para ninguno, y aquí en Guatemala tampoco nos es ajeno. El centro de gravedad del transporte aéreo es que la demanda está cambiando y que el cambio es una demanda. Así podemos interpretar esa primera frase. La demanda está cambiando, la demanda de transporte aéreo está cambiando, el consumidor de transporte aéreo está cambiando, no solo el pasajero, sino también el que embarca carga. Está cambiando. ¿Por qué? Porque las exportaciones también están siendo dinámicas. Y entonces yo le agregaría que el centro de la gravedad en el transporte aéreo es una dinámica demanda de cambio, o un cambio dinámico de demanda también. Entonces eso
implica eventualmente que los estados administradores de la infraestructura al servicio del transporte marítimo tienen que dinámicamente cambiar. Y estamos hablando que el cambio es dinámico, es decir, ya no va a parar. El cambio es dinámico. Voy a ponerles un ejemplo. Yo formo parte de un consejo empresarial Panamá-Guatemala y en Panamá se atienden aproximadamente en el aeropuerto de Tocumen, con la infraestructura todavía limitada que tienen el día de hoy, 1,5 millones de pasajeros al mes. Son cifras del 2015. Y nosotros, más o menos, son 2,600,000 pasajeros los que atendimos en todo el año 2015. Estos señores atienden lo que nosotros atendemos en un año, en un mes. El flujo de pasajeros, y cuando he hablado con gente de la industria de aviación, me dice, sí, pero son pasajeros que en transbordo, como sea. Esa gente en el aeropuerto tiene que comer, esa gente en el aeropuerto se tiene que entretener, esa gente en el aeropuerto tiene que tener un acceso Wi-Fi, esa gente en el aeropuerto demanda servicios telefónicos, demanda cafés de internet, no digamos ropa y todo lo que se quiere llevar de souvenirs a su casa. Entonces, señores, esta es una demanda cambiante, esa es una demanda dinámica. Es parte de lo que está mencionando la OASI en este summit. Nuevas rutas aéreas están siendo desarrolladas rápidamente. O sea, si nosotros venimos y en algún momento decimos la ruta Maya, estoy seguro que más de alguna aerolínea se va a interesar en desarrollar esa ruta Maya. ¿Por qué? Porque tiene mercado. Porque el mercado es cambiante y porque ¿cuál es la motivación? Vamos a ver más adelante cuál es la motivación del pasajero promedio. Y como decíamos nosotros cuando estábamos metidos en el proyecto de Convex, nosotros decíamos, hay que fomentar que vengan líneas aéreas, no importa si sean de carga o de pasajeros, porque al final de alguna forma la panza de ese avión tiene un espacio para llevarse algún tipo de carga que para nosotros es vital. Entonces se puede llevar carga de regreso de donde vinieron esos pasajeros. Entonces, eso es un tema. Nuevas rutas aéreas están siendo rápidamente desarrolladas. Luego, en la espalda de nuevos flujos de comercio y nuevos hubs o nuevas bases o nuevos sitios estratégicos han emergido dentro del comercio internacional. Todo el mundo habla, voy a volver a tomar el tema, perdonen, hablo de Panamá porque ese es uno de los ejemplos que tenemos más a mano, y el hub de las Américas es un hub que emergió y no de la noche a la mañana. Estamos hablando que se está hablando de más o menos 15 años se ha desarrollado y hoy en día, tal vez porque van a hacer el edificio nuevo, que lo vamos a ver más adelante también, eso va a implicar un despegue de la industria en el sector. Pero también las interconexiones, el desarrollo aeroportuario nacional, el manejo del sistema aéreo del transporte aéreo como una oportunidad, no como un lujo como se miraba en los años 70. Yo me recuerdo cuando era chiquito, en los años 70, volar, incluso la gente se tenía que poner traje porque era algo así como de alcurnia subirse a un avión. Hoy en día ya eso cambió completamente. Ya la gente se sube a un avión porque tiene que salir y tiene que ir a cumplir un itinerario, tiene que ir a trabajar o quiere ir a vacacionar. Antes, subirse a un avión era sinónimo de vacacionar. Hoy en día es trabajo. Y entonces, señores, esto es lo que está sucediendo. Nosotros queremos ir voy a ponerles un ejemplo, a Santo Tomás de Castilla y agarrar la carretera son 6 horas. En un avión es 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Queremos ir a Shela porque Shela nos queda relativamente cerca. Yo me acuerdo, la gente agarra el carro, ¿por qué? Porque panorámicamente la carretera es preciosa. Sí, pero estamos hablando de que te tardas 4 horas. Más, sí, más, así es, a veces más, ¿verdad? Y entonces el tema es fomentar
ese desarrollo de la industria. ¿Para qué? Para dar un servicio opcional a aquella gente que se tiene que ir en el bus posiblemente, o que se quiere ir en el carro, pero que no tiene el tiempo para quedarse a dormir allá, y tiene que optimizar su tiempo. Estos son temas muy relacionados con el desarrollo del transporte aéreo. Y algunos países, dice, contrariamente a esto, han integrado la aviación en sus políticas de desarrollo económico, estableciendo una política o un marco de política regulatoria que es extremadamente, voy a cambiar la palabra supportive en inglés, y le voy a poner extremadamente limitante al crecimiento de la aviación. Es decir, algunos, y no estoy diciendo que es Guatemala, esto lo dice OASI, algunos países crean leyes para proteger la industria. Sin embargo, eso lo que genera no es un desarrollo de la industria, sino genera todo lo contrario, un estancamiento de la industria. Y como resultado, algunos hubs están incrementando el riesgo de ser pasados por una conectividad global. Es decir, si yo continúo con este tema, la gente cada día más va a evitar esos lugares, porque ya vamos a ver qué es lo que busca un pasajero. Busca rapidez, y la industria está buscando la rapidez de la atención del pasajero versus las colas interminables, o las 3 colas, o las 3 fases para poder llegar uno al puente. Las 2 horas o las 3 horas que tengo que estar en el aeropuerto antes de que salga el avión. La conectividad que ahora hay, de que puedo llegar 1 hora antes si hago mi web check-in. Entonces, su majestad el pasajero está siendo afectado por la comodidad de la infraestructura que está al servicio de él. Y si yo sé que hay que traer líneas aéreas a Guatemala para desarrollar varios sectores, no solo el turismo, sino también el tema de turismo de negocios y el tema relacionado con la carga, entonces lógicamente tengo que favorecer a esa carga reina que es el pasajero, y por añadidura me vendrán los otros servicios para poder optar a un espacio disponible para regresar a China, a Qatar, con una expectativa de poder lograr un progreso a través de las exportaciones e importaciones. El tráfico de pasajeros del 2003 al 2016 se ha comportado de esta manera. Como mencionábamos en el inicio, a partir del año 2009, el tráfico empezó a crecer, una leve caída al 2012, y empezó a subir ya actualmente a los ritmos de 6.5% anual. 6% anual. En América Latina, algunos países han visto desarrollos del 8%, y América Latina en promedio tiene desarrollos promedio del 7%, crecimientos promedio del 7%. Es decir, vienen más aviones. Lo mencionábamos con Convex hace un momentito, que viendo las estadísticas, cuando yo empecé con Convex allá hace mucho tiempo, hace 25 años, recibíamos 27 frecuencias al año. Cuando dejamos Convex eran 27 frecuencias semanales. Entonces estamos hablando de aterrizajes y levantes de carga. Y hoy son 3.500 vuelos al año. Esto implica alrededor de entre 9 y 10 vuelos diarios de carga. O sea, eso es exponencialmente, en 25 años, un crecimiento que no es desdeñable. Pero bueno, esos son los temas y los retos a los que se está enfrentando la industria. Y aquí en Guatemala, ¿a cómo estamos creciendo? Vamos a ver unas estadísticas que conseguimos en la Dirección General de Aeronáutica, y pues respaldan el crecimiento más o menos por acá. La pregunta, y quiero lanzar una pregunta a la audiencia, a la gente que está conectado, es: ¿estamos preparados para responder a esa creciente demanda? La respuesta ya la van a ir contestando cada uno de ustedes. Pero el tema no es solo eso. El crecimiento va a ser exponencialmente más grande del que hemos venido experimentando. Entonces, esos son los temas principales. ¿Hacia dónde queremos ir? Porque liberar los espacios por liberarlos, creo que la demanda de los pasajeros son los que van a venir a pedir que vengan más líneas aéreas al país.
o a la región. Bien, entonces, sigamos con este tema. La segunda parte es básicamente definitoria, y entramos un poquito, para lo cual fuimos convocados el día de hoy a este curso, charla, que podemos convertirlo en curso también. Entonces, vamos a hablar un poquito de cielos abiertos. La gente habla de cielos abiertos y que los cielos abiertos, y dentro de la investigación que se estuvo haciendo en estos días, alguien decía, abre los ojos, mas no los cielos. Lógicamente ese es un enfoque proteccionista de la industria. Y era de un autor mexicano que decía que si se abrían los cielos en México, la industria mexicana de aviación iba a quebrar. Y bueno, hoy por hoy México es uno de los países que más atiende turismo y que más liberación tiene en el sector aeroportuario. Entonces, como que hay las contrapuestas también al tema de cielos abiertos. Bueno, la expresión cielos abiertos básicamente hace referencia a acuerdos multilaterales, no bilaterales, multilaterales. La idea es abrir, que un Estado venga y efectúe acuerdos multilaterales mediante los cuales otorgue acuerdos en los cuales se liberalicen los mercados de aviación civil. Tema con la mínima intervención gubernamental en pasajeros, carga y combi, lógicamente combinados, regulares o de charter. Eso es lo que implica este tema. Y en el caso del ámbito militar, que es un tema de soberanía, se establece un régimen que controle los vuelos oficiales. Porque vamos a ver más adelante que tanto la conferencia de Chicago surge básicamente por el fin de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento de regulaciones para el sobrevuelo de territorios que estaban de uno o del otro lado de entonces aquella dicotomía política que quedó el bloque de la Unión Soviética o los países no alineados con los países de la OTAN, etcétera. Entonces, esto básicamente obedecía el tema relacionado con la negociación de política de las libertades del aire. Pero básicamente cielos abiertos hace referencia a la liberación del mercado. ¿Para qué? Para una mayor oferta de servicios de carga, de pasajeros y de carga, y una regulación, pues lógicamente, que tiene que haber por el tema de soberanía de los vuelos oficiales militares. Hablemos un poquito de los convenios internacionales que a nivel mundial hay y que han sido en algún momento la base para negociar las libertades del aire. Ya vamos a caer en las 9 libertades en breve. Pero básicamente la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, nace de la OPACI. La OPACI era porque la primera, que en 1947 era la que regía, antes de 1947, era la organización provisional. Es decir, situémonos con los hermanos Wright y exponencialmente, después de la Primera Guerra Mundial, que el avión se vio como un arma estratégica, empiezan a haber los vuelos comerciales, el brinco de Lindbergh hacia el Atlántico, o sea que París, Nueva York, era el gran issue o el gran problema, y luego esto generó que había que regular. Yo no sé si alguno de ustedes sabe, pero el primer aeródromo que hubo en Guatemala, o de donde despegó el primer avión de Guatemala, no era en La Aurora, era en el Campo Marte. Y se despegaba hacia el barranco de la zona 15. Y de hecho, ahí despegaban y aterrizaban los aviones. Y esto es un tema histórico, porque se necesitaba regular la aviación. Porque cualquiera podía comprarse un avión como comprarse un carro y aterrizar y despegar donde pudiera un avión. Entonces, el primer aeródromo estuvo ahí en el Campo Marte y, bueno, luego posteriormente empezaron las regulaciones alrededor de permisos de paso encima de los países y esto nos generó que la OASI genera un convenio con los Estados miembros y con 18 anexos que básicamente regulan licencias al personal y el reglamento del aire. ¿Quién puede optar a tener una licencia de manejo de avión? ¿Qué estudios tiene que tomar? Y los perfiles y demás. Y luego el tema de quiénes pueden ser tripulación, etc. Luego el tema relacionado a meteorología, cartas náuticas,
específicamente ver el tema relacionado a cuál es la información que este segmento de la industria de transporte pues necesita. Esto básicamente es un tema y una conducta que es tomada del transporte marítimo, donde también hay protocolos de seguridad y protocolos de formación de pilotos y de gente de mar. En el caso de la aviación, que es más reciente, pues se utilizaron protocolos muy similares en cuanto al tema de opción de información de meteorología, en cuanto a la operación de aeronaves, cuáles son las matrículas que tienen que tener los aviones, TG para Guatemala, N para Estados Unidos, etc. La aeronavegabilidad, que esto es un tema relacionado con espacios aéreos, maniobras. O sea, yo no puedo agarrar a la izquierda si veo un avión que viene en contra mía, tengo que agarrar a la derecha o viceversa. Son temas relacionados ya a entendimiento y protocolos y entendimientos internacionales, donde básicamente nos estamos adhiriendo a conductas normales y estándar de la industria. Esto estamos hablando de 1947, acababa de terminarse la Segunda Guerra Mundial, la facilitación al transporte. Ya en ese entonces se veía que los aeródromos, que así se les llamaba, no los aeropuertos, los aeródromos tenían que avanzar hacia atender carga y atender pasajeros. Y esos pasajeros demandaban una necesidad de ser atendidos en migración, en sanidad, en policía, etcétera, y que tenían que tener ciertos documentos con los cuales se tenía que viajar. Y entonces, bueno, hoy, ya en el 2017 casi, todos estos protocolos para nosotros, los que estamos metidos en todo este rollo, pues son muy naturales. Pero esto viene naciendo desde 1947, y el tema de búsqueda y salvamento, que es un término directamente relacionado con los aviones que se pierden, que se accidentan, cuál es el protocolo del tratamiento de los heridos, a dónde se tienen que llevar, quiénes son los que tienen que auxiliar. Esos son temas relacionados, investigación de accidentes. Lógicamente, como decíamos en las primeras filminas, el transporte aéreo es altamente regulado porque necesita mucha salud y seguridad. Safety and security, le dicen en inglés. Necesita una seguridad integral. Y eso implica una serie de protocolos alrededor, incluso protocolos sanitarios, qué hacer con un enfermo en el avión y cómo atenderlo, cuál es el protocolo, dónde se tiene que situar, si es una enfermedad infectocontagiosa, dónde tiene que estar en cuarentena. Muy parecido a lo que se manejaba en el transporte marítimo en los primeros tiempos. Y entonces, la investigación de accidentes viene con el tema de los seguros. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién va a pagar? ¿Hay una fianza o no hay una fianza? Que venga y que pague los riesgos inherentes, el seguro de transporte aéreo para la carga. Es decir, todo esto es investigación de accidentes. Las caracterizaciones de aeródromos, yo observaba en la página web de la DGAC, de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Guatemala, ayer antier creo fue, que se están certificando los aeródromos en Guatemala, que dicho sea de paso son 14 en Guatemala. Los 14 aeródromos están siendo certificados para poder, pues, tener una categoría como tal. Y luego los servicios de información aeronáutica. No solo es número de pasajeros, no es solo el tipo de aeronaves atendidas, no es el largo de pista, no es la altura de pista, sino también otras cosas inherentes como, por ejemplo, la carga que estoy transportando, qué destinos estoy utilizando, los orígenes de los pasajeros que estoy atendiendo, el personal de tierra de ese aeródromo, de ese aeropuerto, si es suficiente para poder atender eventualmente una emergencia, porque un avión grande necesita aterrizar por una emergencia. Dotación de combustible. ¿Cuánto combustible o qué naves o qué aeronaves puedo atender eventualmente para poderles suplir no solo de combustible, sino tripulación y otros insumos? Ese tipo de cosas fueron reguladas desde 1947 a través del convenio de la OASI, al cual se han ido adhiriendo otros protocolos y más países cada vez, porque necesitan regular su estatus a nivel internacional. ¿Por qué? Porque quieren participar de ese flujo de gente, de pasajeros y de carga, porque
la industria de transporte aéreo es una industria dinámica. Y ahora ya sabemos que es dinámicamente cambiante, ¿verdad? Y recientemente, ya esto estamos hablando de las postrimerías del siglo XX, la OASI entró en el tema de la protección al medio ambiente. Creo que para ninguno de ustedes es oculto que la industria de aviación civil genera un tema relacionado directamente al medio ambiente con el ruido. O sea, el ruido que generan los aviones ha sido disminuido cada día más. ¿Por qué? Por la demanda de las poblaciones. Porque los aeródromos, que luego se volvieron aeropuertos, han ido creciendo zonas urbanas alrededor del aeropuerto, así como era nuestro aeropuerto La Aurora. O sea, antes estaba en las afueras de la ciudad y ahora está pues, directamente integrado a la ciudad. Eso genera ruidos, eso en otros países ha generado protocolos de barreras de protección contra el ruido, motores cada día más silenciosos, sin reducir la potencia, que ese es un tema principal. El motor de un avión tiene que generar la potencia para poder levantar 30.000 kilos de carga, pasajeros y su equipaje. Eso es un tema puntual. La altura de nuestro aeropuerto, 1.515 metros sobre el nivel del mar, genera una limitante en la capacidad de levante de un avión determinado por la hora del día. Y si no, tengo que traer aviones más grandes para poderme llevar más carga. Pero esos son temas que eventualmente se saben más directamente. Bueno, como antecedentes a la Convención de Chicago de 1944, que es el tema de la libertad del aire, en 1919 fue la primera conferencia internacional de derecho privado aéreo. Buenos días. Y el derecho privado aéreo, pues básicamente estamos hablando de 1919, uno de los hitos es, terminó la Primera Guerra Mundial, se vio al avión como un instrumento de transporte, no solo como un instrumento de arma, y entonces se tenía que regular espacio aéreo, se tenía que regular protocolos de los pasajeros, y bueno, infinidad de situaciones. En 1926, obedeciendo lógicamente, no obedeciendo, sino en seguimiento a lo que se hizo en París, pues la Convención Iberoamericana, promocionada directamente por España, para empezar a regular el tema aéreo. El 29, la segunda conferencia internacional de Derecho Privado Aéreo, Varsovia, la conferencia de Varsovia es la que ya empieza directamente a recomendar a los países qué es lo que hay que regular, cómo hay que regularlo, y empiezan a darse pasos entre abogados, digamos, para que ya empiecen a hacerse recomendaciones a los países para generar reglamentos, generar instituciones que regulen la actividad. Y en 1933, pues básicamente es el tema relacionado con Roma, la Convención de Roma, Varsovia, y ahí son los antecesores a la Convención de Chicago, que pues nos da las libertades de aire que vamos a ver más adelante. Pero antes de entrar a la de Chicago, como les mencionaba al principio, uno de los temas principales alrededor del transporte aéreo, una de las convenciones más grandes que hay, o una de los negociaciones de tratados multilaterales en libertades del aire, pues es básicamente la política o el Tratado de Cielos Abiertos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ese acuerdo de cielos abiertos, pues básicamente fue firmado entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y el objetivo puede permitir que las aerolíneas europeas y estadounidenses exploten rutas entre cualquier ciudad de ambos territorios. Esto se firmó el 30 de abril del 2007 en Washington. Y esto ha generado, pues, junto con la desregulación del sector norteamericano, ha generado una demanda y un incremento de demanda de los servicios de transporte, que a la vez se ha visto reflejado en una demanda de la infraestructura para darle servicio a esos servicios de transporte. ¿Y dónde están los cuellos de botella? Bueno, todos los que hemos viajado a Estados Unidos sabemos que está en el tema de seguridad, seguridad integral, no solo es safety security, sino seguridad integral, el tema de los servicios de aeronavegabilidad, es decir, los señores que están en las torres de control, y eso en algún momento también ha generado una demanda para regular los horarios de trabajo de los aeronavegadores.
Las personas que están en las torres de control necesitan descansar porque es uno de los oficios más estresantes que hay. Atender, imagínense, 138,000 vuelos con alrededor de 200 personas a bordo, eso es estresante. Y si está lloviendo o está habiendo tormenta eléctrica, más aún, ¿verdad? Entonces son temas, o de noche. Entonces esos son temas muy puntuales que generan eventualmente un cuello de botella, no solo en Centroamérica, América Latina o Estados Unidos o Europa, sino alrededor del mundo. Asimismo, pues básicamente las aerolíneas obtienen el derecho de explotar rutas entre ciudades europeas y las de la Unión Europea pues consiguen una autorización para volar de forma directa entre Estados Unidos y países europeos. Es una concesión mutua que se hace entre la Unión Europea y Estados Unidos. Tenemos el otro acuerdo grande que ahorita, pues básicamente, como les decía, son los adalides o los acuerdos multilaterales que están generando la moda en el sector, y es el MALIAT, que es el acuerdo multilateral en la liberalización del transporte aéreo o de la transportación internacional aérea. Este protocolo es del 21 de diciembre del 2001 y ahorita vamos a ver quiénes son los miembros, y las situaciones principales de este acuerdo son abrir rutas e itinerarios, unas rutas e itinerarios abiertos, abrir los derechos de tráfico, incluyendo la séptima libertad del aire, que es relativa al levantar carga, ¿sí? Perdón, pensé que tenía duda. Abrir la capacidad de poder atender en un mercado, la provisión de inversiones de las aerolíneas en cuanto al control efectivo y el lugar de trabajo de los negocios, y protegerse en contra de las aerolíneas de conveniencia, ¿verdad? Que se le llaman así en inglés. Y luego la designación de múltiples aerolíneas, compartir códigos, y esto es un término de aeronavegabilidad, compartir básicamente códigos entre terceras empresas, y pues básicamente un régimen que minimice las tarifas, que es, siendo nosotros usuarios del negocio, pues algo que también buscamos nosotros como usuarios, que bajen las tarifas para poder accesar uno a mejores lugares. Le mencionaba yo a Vera la semana pasada que, por ponerles un ejemplo, otra vez Panamá, la conectividad en Panamá es tan grande que $474 Panamá-Venecia para noviembre. O sea, ahora Venecia no está tan lejos como me acuerdo yo que salía en Pan American en los anuncios, ¿verdad? Pero bueno, estas son una de las ventajas de este tema. Siempre con MALIAT, pues básicamente, y tomando como ejemplo MALIAT, ¿qué contienen los acuerdos de cielos abiertos? Competencia en el libre mercado, eso es lo principal. No imponer restricciones a los vuelos internacionales en cuanto a aerolínea, en cuanto a capacidad, en cuanto a frecuencias y en cuanto a empleados de las aerolíneas. Eso es liberar el mercado, eso es lo que se busca con un acuerdo de cielo abierto. En cuanto a precios y tarifas de mercado, pues acuerdos mutuos en cuanto a desautorizar tarifas, no en cuanto a autorizar, desautorizar tarifas. O sea, el protocolo va restringido a desautorizar, o restringe la desautorización de una tarifa que ya fue autorizada entre ambos países. Ya vas a Qatar, y yo también traigo gente de Qatar, y ya pusimos una tarifa, pero no la desautorices, fomentá ese mercado, explotalo, hacer que crezca. Competencia en igualdad, lo que todos queremos también, figure o no figure en el acuerdo, establecer oficinas en el otro país, disponer de beneficios, libertad de utilizar su propio servicio de handling o equipo de tierra para manejar equipaje, y organizar la distribución terrestre de la mercancía recibida por esa aerolínea en tierra. Las tasas cargadas a los usuarios, básicamente costes y servicios informáticos, liberar esas tarifas. O sea, básicamente eso es el tema. Acuerdos de cooperación económica, pues básicamente dentro de los TLCs va un capítulo de servicios, y es donde generalmente venimos a negociar
muchas veces este tema de las libertades del aire. Pero lógicamente, ¿qué es lo que se busca en un tratado de libre comercio? Liberar ciertos mercados a ciertos productos. Pero si esos productos son susceptibles de manejarse perecederamente, mientras más perecedero es un producto, mientras más delicado es un producto, lógicamente su valor de venta en el mercado final va a ser más alto. Y entonces, lógicamente, es susceptible para que sea vendido o que sea trasladado por un medio más rápido y más seguro que evite el excesivo manejo de ese producto. ¿Y cuál es ese servicio de transporte que brinda la menor intervención de la tripulación? Perdón, ¿qué pasó? Es el transporte aéreo. Es el servicio por excelencia que brinda mayor rapidez y menor deterioro en las cargas. Entonces, eso es lo que se anda buscando también en los acuerdos de cooperación económica. Perdón, gracias, no sé qué paché aquí. Según yo, era él. Ahí estamos. Bien, el otro tema es que en el transporte aéreo no existe un territorio aséptico o un territorio donde no van a haber conflictos. Hay montones de conflictos todo el tiempo. Porque lógicamente genera mucho estrés eso de que tengamos que entregar en 24 horas. Pero señores, ustedes se pueden comer un camarón pescado ayer o cosechado ayer en Guatemala, se lo pueden estar comiendo directamente hoy en la tarde en Miami o en Nueva York. Entonces eso genera eventualmente conflictos entre las partes. O sea, en el comercio internacional se generan conflictos entre las partes. Y en el tema del transporte aéreo, ¿quién tuvo la culpa o quién manejó negligentemente algo? Pues necesita una asesoría en cuanto a la resolución de conflictos. En el acuerdo Maliat incluso se habla de tribunales arbitrales. Y veo por acá al licenciado Sagastume, que ha sido alguien que ha estado empujando el tema de los tribunales de arbitraje como métodos alternos de solución de conflictos. Derivado de que el transporte aéreo es muy dinámico, ya vimos que está dinámicamente cambiando, el transporte aéreo necesita una resolución rápida, ¿o no, mi querido licenciado Valladares, que también usted está metido en esos rollos? Pues necesita una rapidez mucho más allá de los protocolos tradicionales de un organismo judicial o de jueces que están ahorita ocupados en hacer otras cosas. Entonces necesitamos una alternabilidad o una alternativa para poder darle al consumidor, ya sea importador o exportador, una resolución sobre su conflicto, o pasajero también en este caso. Y entonces se está estableciendo en estos acuerdos tribunales arbitrales o de mediación o de alternos a la solución de conflictos. Los métodos alternos de solución de conflictos se denominan MASC, y es una nueva, no es nuevo realmente la doctrina, pero últimamente, derivado del incremento de los flujos internacionales de comercio, ha generado una demanda cada día más creciente para poder mediar, negociar, mediación, me voy a acordar, mediación, conciliación, arbitraje, y hay otra, y negociación. Son los 4 métodos de alternos de solución de conflictos, y esto en los acuerdos de temas de la industria aérea, pues es también uno de los hitos que está generando mayor atracción. La libertad de los servicios charter, esto es, me recuerdo yo, las empresas aéreas de charter, pues creo que cuando no se podía ir uno de vacaciones, optaban por los charters que eran mucho más baratos. Eso es una libertad que tiene que existir. Lógicamente en los vuelos charter, si el pasaje es barato, imagínense el espacio para la carga, es oportunamente barato. Entonces esos son temas, porque generalmente la gente que se va en charter viaja con un poco de equipaje, pero bueno, hay infinidad de líneas charter que aterrizan en Cancún. Y nuevamente regresando un poquito a la eurocrisis de 1995, si no mal no recuerdo, el tema era de lograr accesar a la capacidad que tenían esos aviones saliendo de regreso de Cancún a Europa vacíos, con la panza vacía. Porque el wetback, ese pasajero que viene
mochilero solo trae su mochila y trae un espacio, la panza de ese avión vacía, que son 15.000 kilos promedio, menos 10.000 kilos, depende, 767, depende del avioncito, 767, bien. Esto es un tema que se está hablando bastante en los convenios Maliat y en el de la Unión Europea, la seguridad. No importando que vayas en un avión charter, no importando que vayas en un low rate tariff airline, el tema de seguridad sigue siendo un tema muy activo, muy actual. Hay que darle seguridad a la aerolínea de que ese avión no se va a caer o que no va a tener un atentado, que así es como empiezan los protocolos de seguridad en los años 70, por el secuestro de los aviones, de los terroristas. Hoy en día es el tema de transportar algún producto de y hacia destinos delicados, de productos que puedan generar un problema de seguridad para los pasajeros y para el destino hacia donde va esa carga. Entonces, este es un tema que no se puede obviar. Cada día los países están respondiendo a un marco legal de seguridad, pero esa seguridad se está en algunos casos contraponiendo con la facilitación al transporte. Y eso no debe suceder. De hecho, una de las declaraciones de IATA y de las declaraciones de OASI es, si bien es cierto, el mercado o el comercio a nivel mundial está pidiendo que el comercio sea seguro, también está pidiendo que sea celero. Y entonces lo que se está haciendo es, bueno, ese 100% de screening para la carga o ese 100% de screening o de pasar por rayos X tus valijas, tiene que ser lo más rápido posible. O sea, no así como nos está sucediendo que últimamente solo tenemos una caseta de rayos X y entonces se vuelve una cola interminable. Pues esos son temas que hay que ir viendo. La aplicación opcional de la séptima libertad, y aquí es un tema candente. La séptima es carga. Y para nosotros, que somos un país que ha tenido un incremento de carga exponencial, como les mencionaba yo a ustedes cuando empezábamos Convex hace bastante, 25 años, señores, el tema es exponencialmente, ya es necesario que nosotros, en cuanto a la séptima libertad, empecemos a considerar, pues ya, como una libertad. Necesitamos aviones cargueros que salgan más tiempo. Las necesidades del sector tienen que ser escuchadas, todos los interactuantes dentro del sector tienen que ser escuchados, y bueno, si la séptima libertad, que es levantar carga, está siendo demandada que se abra, pues hay que ser activos, dinámicos y, como dijimos al principio, dinámicamente cambiantes o cambiando dinámicamente. Hablemos ya al tema al que nos trae, que es las libertades del aire. Con todo lo que hemos tenido hasta el momento, ¿tenemos alguna duda? ¿Esta séptima libertad es opcional solo para los que están dentro de este Maliat o es aplicacional? Buena pregunta, Claudia. El tema, si nos vemos aquí, estamos hablando del contenido de un acuerdo de libertad del aire ideal. Y uno de ellos es el Maliat. Y agarramos al Maliat como el acuerdo macro que pudiera ser un acuerdo de libertad del aire. Y en la séptima libertad, pues básicamente se está hablando de la opción porque los países tendemos todavía a ser proteccionistas de nuestra industria de carga. Entonces dicen, no, dan la libertad que vengan los aviones. No hay línea aérea con bandera nacional. Bueno, ¿Qué país está en el Maliat? Lo dijo. ahorita va más adelante, están los datos. Más adelante van a estar para... está, de hecho, la administración del acuerdo multilateral del Maliat está en Nueva Zelanda. Y eso están todas las aerolíneas del Pacific Rim. Entonces ha generado, lógicamente, si ahí es donde se van a generar los 900 millones de pasajeros de aquí al 2025, estos señores están preparando toda la infraestructura, todos los acuerdos legales, ¿para qué? Para responder a esa demanda. Ahora, la demanda de salida, porque van a salir de India, van a salir de Brunei, van a salir de Emiratos Árabes Unidos, van a salir de Indonesia, van a salir de Tailandia, y ellos van a estar preparados para salir. El tema es, nosotros vamos a estar preparados para recibirlos. Entonces ese es un tema. Y de repente las pulseritas o de repente el café va a salir de regreso, pero
estamos preparados para manejar esa cantidad de carga. Convex va a decir que sí. Tenemos un plan de trabajo de largo, un plan estratégico de muy largo plazo, pero yo creo que nos va a ser insuficiente las instalaciones actuales. Yo empezaría a pedir ya el aeropuerto de abajo, pero bueno, eso es parte de otra vez. Sí, está. ¿Vas a tocar el convenio de Montreal? Estamos hablando de las libertades del aire hoy. Solo las 9 libertades, solo la Convención de Chicago. Pero podemos tomar tu consideración para poder seguir con el tema del convenio de Montreal. Es que en el convenio de Montreal están todas las obligaciones que tienen los estados con los que vuelan carga o pasajeros, y las obligaciones de los otros hacia las líneas aéreas. Bueno, gracias. ¿No se oye? No. ¿Sí se oye? No, sí se oye, sí se oye. Ah. Es que esto es para el webinar. Ah. Ok, vamos a hacer una específica para el convenio. Guatemala no ha firmado ese convenio y lo tiene que firmar, lo tiene que autorizar el Congreso. Entonces, toda la tecnología para emitir guías aéreas no se puede porque no está firmado. Ya está en el Congreso. Ah, no, ni ha llegado, ni saben qué es. Bueno, vamos a tomar la estafeta y vamos a ver de qué forma también ahí, bueno, ya la gerente de competitividad de AGEXPO ya lo tomó ahí, ya tomó nota. Y esperamos ver ese tema. Sí, efectivamente los protocolos de manejo de carga, los protocolos de información alrededor de manejos de carga, cómo expedir guías aéreas, cómo contratar flete. Eso ya es un tema muy puntual que tiene que ver con el convenio de Montreal, que viene a hablar de FIATA, que son los Freight Forwarders International Transport Association, FIATA. Sí, y también ya dejar de utilizar papel. Las aduanas sin papeles y... Pero aquí es guías aéreas electrónicas. Fantástico. Nuevamente, lo que hablábamos nosotros hace un momento, que la seguridad en el manejo, la seguridad integral en el manejo de pasajeros y carga, se contrapone muchas veces con la facilitación. Hay ya instrumentos que están generando esas soluciones. ¿Para qué? Para hacer más expedito el manejo de carga. En algún momento la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, también lo que pide es que haya una trazabilidad del exportador o del importador para los productos que se están negociando, transportando y comprando y vendiendo. En el tema de esta convención, de este convenio que viene a facilitar el transporte enormemente, de carga específicamente, el tema es la trazabilidad. Porque entonces se permite que haya una emisión de guías electrónicas, lo cual implica que no hayan papeles en manos de los cuellos de botella, que son las aduanas, que son las terminales, y eso pues lo que hace es una agilización. Incluso para la aduana es una facilitación de colección de impuestos, de aranceles específicamente. ¿Por qué? Porque pues básicamente ¿a quién le caen? Al freight forwarder o a la gente de carga. Bueno, esas son las aplicaciones de esta séptima libertad y ahí por ahí va el tema. Gracias por la observación. Entonces, entramos a las libertades del aire que están contenidas en la Convención de Chicago de 1944. Entonces, siguiendo con ese tema, ¿qué son o cuáles son las libertades del aire? Básicamente, el antecedente es, en 1944 se reúnen todos, después de la segunda, casi en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, y básicamente la idea era establecer reglas para el servicio de transporte aéreo civil. Crear un ambiente regulado, o que todos aceptaran un marco legal de regulación de la actividad, y, lógicamente la navegación aérea internacional tiene que estar salvaguardada o regular la seguridad alrededor de la actividad, y establecer los principios, vamos a decir, de libertad para poder incrementar o fomentar el incremento de esta actividad.
Eso básicamente son, si ustedes ven los motivos o los principios de ese cuerpo legal, esto es lo que se sentaron a hacer. Y de ahí, pues en el convenio de Chicago, pues básicamente empiezan las negociaciones para otorgar privilegios de un país a otro, ¿en base a qué? Entonces vamos a ir hablando de las dos primeras libertades. Entonces, tenemos alrededor de las primeras dos libertades el tránsito de los servicios aéreos. O sea, tránsito básicamente tiene que ver con la primera libertad, que es sobrevolar un territorio sin aterrizarlo. Señores, este es un tema que también está contenido en otros textos. Bueno, no está contenido, sino es similar a otros textos a nivel internacional. El derecho del mar establece la libertad de navegación en mar internacional. Entonces aquí también se tenía que adoptar, pero o sea, el aire está encima de los territorios. Entonces, ¿a qué altura podemos sobrevolar sin que se crea que es una animosidad en contra del Estado que está siendo sobrevolado? Entonces, esto era un tema de seguridad directamente. ¿Cómo voy a permitir que pase un avión militar o un avión civil? ¿Cómo sé que ese avión es civil y no es militar? Entonces, ese tema de sobrevolar sin aterrizaje fue directamente manejado en el tema de la primera libertad. Y ahí todo el mundo se puso de acuerdo. Bueno, sí, voy a permitir que todos se suban, o que todos pasen encima, con ciertas limitaciones, ya sea en calidad o en cantidad, o en tiempos. ¿Por cuánto tiempo? ¿En qué cantidad de vuelos de sobrevuelo voy a permitir? ¿O qué calidad de sobrevuelos voy a permitir? Yo me recuerdo todavía que cuando uno salía en Aviateca de aquí a Miami, pasado Yucatán, teníamos que dar un turn a la izquierda, y luego decía siempre el piloto, estamos viendo la hermosa isla de Cuba, y daba el turn a la derecha, porque creo que no podíamos sobrevolar el territorio, por lo que se vivía en ese entonces. Estamos hablando de 1900 entonces, diría mi hija, ¿verdad? Más o menos 70, 60, ¿verdad? Entonces, eso es el tema del sobrevuelo sin aterrizaje. La segunda libertad, pues básicamente esto sale por el tema de las escalas técnicas. Es decir, situémonos en 1944, los aviones más grandes que habían era el B-29 o Stratofortress, que fue el que tiró la bomba atómica en Japón. Las dos bombas atómicas fueron por un Cadillac que gastaba cualquier cantidad de combustible. Tenía 6 motores y ese avión para levantar consumía el 50% de lo que daba en sus tanques de abastecimiento. Lógicamente, después de 8 o 10 horas de volar, necesitaba reabastecerse. Y es así como Centroamérica, desde ese entonces, empieza a ser de una importancia estratégica para el tema de navegación aérea, militar y comercial. Les voy a contar algo. Los aeropuertos que están en Guatemala, el de la base de paracaidistas de Escuintla y el aeropuerto que se llamó Base Aérea La Aurora, fueron diseñados ¿para qué? Para recibir a esos aviones que venían en taxeo, vamos a decirlo así, a recoger combustible para volver a levantar y seguir hacia Estados Unidos a recibir su mantenimiento o llevar algún transporte. Y entonces, desde ese entonces, nuestros países, y estoy hablando de Panamá, estoy hablando de El Salvador, los que teníamos capacidades costeras para poder atender, fueron vistos como estratégicamente situados para poder brindar servicios de escalas técnicas para fines no comerciales. Es decir, aterriza para echar gasolina, o aterriza para recibir mantenimiento, o aterriza para hacer relevo de tripulación, ¿verdad? O reparación. Esas son las dos libertades del aire que, esto en el tránsito de servicios aéreos casi todo el mundo lo tiene. Hay restricciones lógicamente para el tema militar, pero alrededor de esto es las dos primeras libertades del aire. Luego están las otras dos libertades del aire, la tercera y la cuarta, que tienen que ver con transporte aéreo internacional.
Y entonces, en este caso, la 3, 4 y 5 es básicamente relacionado con libertad comercial. Y entonces, la tercera libertad habla de desembarcar pasajeros. O sea, tengo derecho de llevar pasajeros de un territorio A a un territorio B. Correo y carga. Quiero citarlos en 1944 otra vez. No solo esta ley, sino la ley portuaria, que también es un tema álgido en Guatemala, data de 1947. Tiempos de Ubico, más o menos, 44 era tiempos de Ubico en ese entonces. Antes, un poquito, ¿no? El tema era que, ¿cuáles eran las principales cargas de transporte? Pasajeros, carga y correo. El correo es un tema, ahora es el email, ¿verdad? Pero el correo es un tema, todavía tenemos encomiendas y todavía la gente manda por correo cartas y todavía mandamos cosas por correo. Y el tema es álgido, ¿por qué? Porque pasajeros, correo y carga son las prioridades en el manejo de transporte aéreo en este caso. Y desembarcarlos es la tercera libertad comercial. Desembarcar pasajeros, correo y carga en esos países a los cuales pertenece la línea aérea. Entonces, acordémonos que en Centroamérica, por este excesivo celo nacionalista que desarrollamos en contra de la Unión Centroamericana, empezamos a tener aerolíneas de bandera, y eso era como un motivo de orgullo nacional. Entonces teníamos SASA, TACA, Aviateca, Lanica, Laxa y Copa en el caso de Panamá. Air Panama también, sí, las dos, Copa y Air Panama. Y entonces el tema era relacionar que esto era como decir, mi flagship, ¿por qué? Porque voy a desarrollar mi industria de aerolíneas. Hoy en día, pues ya conocemos la historia de Centroamérica. Primero nos unimos y luego, bueno, se descentralizaron completamente y ahora es pues básicamente la dueña de las aerolíneas en Centroamérica, y vamos a ver estadísticas, pues es en este caso Avianca, que compró transportes aéreos centroamericanos que originalmente era hondureño, ¿verdad? Y que luego fue salvadoreño. Entonces el tema va a la cuarta libertad, que es embarcar pasajeros, correo y carga con destino al estado que pertenece a la aerolínea. Es el inverso de esta, o sea, el regreso. Yo te doy para que traigas y entonces dame para que yo regrese. Porque aquí nuevamente es el principio de transporte y de logística, que macho parado no paga flete. O sea, tengo que darle vuelta. Si no, un one way, comprar un ticket one way es mucho más caro que si fuera un ticket ida y vuelta, ¿verdad? Ahora, esos son temas ya directamente. La quinta libertad, pues básicamente es embarcar pasajeros, correo y carga y desembarcarlos en cualquier punto de una ruta razonablemente directa. Yo recuerdo que antes para ir a Los Ángeles había que pasar por México, Distrito Federal. Entonces había que negociar la quinta libertad con México. ¿Por qué? Porque había gente que se iba a quedar en México. Y había gente posiblemente que de México iba a optar al servicio de esa aerolínea para continuar en ese avión. Eso es un tema que en algunos casos y en algunos países se toma como cabotaje. Y esa es la octava y novena libertad del aire, que la gente todavía dice no, porque es una competencia desleal. Yo estoy yéndome, y vamos a ver más adelante, pero la idea es que en la quinta libertad embarque pasajeros, correo y carga y los desembarque en cualquier punto de una ruta razonablemente directa. Ahora les voy a hacer una pregunta a ustedes y a la gente que nos está viendo. ¿Hay rutas razonablemente directas a Europa? Hay una o dos a la semana que son Iberia, pero después hay razonablemente directas. Hacemos conexión vía Miami, hacemos conexión vía México, y nuevamente conexión vía Panamá, $450, $64 a Venecia, en Copa. O nos vamos a Qatar, vía Panamá. O sea, ya lo razonablemente directo es un tema de discusión, ¿verdad? Y
Pues básicamente este último acuerdo no ha recibido aceptación como el primero por las relaciones, lo relativo a las libertades comerciales en el tema de comercio bilateral y también en acuerdos regionales de transporte aéreo. Nuevamente, ¿por qué la gente no muy que le gusta la quinta libertad? Porque se toma a comercio desleal. Vamos a decir otra vez, tomemos el tema de Los Ángeles. Voy a Los Ángeles vía México y entonces aterrizo en México y dejo posiblemente pasajeros guatemaltecos que van solo a México. Pero si levanto carga ahí y levanto pasajeros ahí para ir a Los Ángeles, eso se toma como parte de la quinta libertad. Pero para unos países eso se toma como cabotaje. Y entonces estoy actuando en detrimento de la industria local. ¿Por qué? Porque estoy presentando una competencia en el transporte de mexicanos de México a Los Ángeles. O sea, yo ya voy cubierto posiblemente, si yo fuera el dueño del avión y de la aerolínea, posiblemente yo ya mis costos los cubrí mandando el avión, ¿ok?, a Los Ángeles con la carga que va a Los Ángeles. Y entonces cualquier extra que se va subiendo al avión, lo voy subiendo al avión vía en una de las partes del trayecto. Bien. Vayámonos a la sexta libertad. Es embarcar pasajeros, correo y carga en un país y desembarcarlos en otro a través de una escala en el estado al que pertenece la línea aérea y se enuncia como un más allá del estado de la línea aérea. O sea, nuevamente, llevo carga a Los Ángeles, llevo pasajeros y carga a Los Ángeles, aterrizo en México, levanto carga en México y pasajeros y aterrizo. Vamos a decir que El Salvador está entre, que es una barrabasada lo que voy a decir, pero que estuviera El Salvador entre México y Estados Unidos, aterrizo en El Salvador y dejo carga ahí. Eso es parte del tema de la sexta libertad. Para nosotros, tener 6, 7, 5 libertades, al final lo que queremos es oferta de servicios, ¿verdad? Entonces, si se abre, vamos a decir, la ruta esa, que se abra, porque en carga, la carga encuentra su nivel, su destino y encuentra su trayecto. La séptima libertad, embarcar pasajeros, correo y carga y desembarcarlos sin que la ruta incluya una escala en el estado al que pertenece la línea aérea. O sea, levanté de Guatemala sin carga y sin pasajeros, aterricé en México y ahí levanté carga y pasajeros y me los llevo a Los Ángeles. Esa es la séptima libertad. Nuevamente, la séptima es vista como competencia desleal. Y luego nos vamos a las últimas dos, que el cabotaje consecutivo. Cabotaje es un término marítimo, principalmente, y es una nave que va tocando costas dentro de un mismo territorio. Entonces esto es como que fuéramos nosotros a Los Ángeles, pero nos fuéramos aterrizando en Acapulco, en Huatulco, en Iztapas y Guatanejo, bajando y levantando pasajeros, pero el destino final es Los Ángeles. Entonces estoy provocando que en desmedro, vamos a decirlo desde el espíritu del legislador, en desmedro de la industria local mexicana, estoy provocando una competencia de una aerolínea que posiblemente compra gasolina más barata o tiene costos operacionales más baratos de los que lo tienen los locales. Hoy en día, la gasolina está a precios de bolsa de Nueva York. Hoy en día los convenios OIT implican que tenemos que pagar los salarios dignos a toda la gente y tenemos que pagarles y regular que un navegador o un piloto no esté volando más allá de las 8 horas reglamentarias con descansos y demás, y que las tripulaciones que van dentro de los aviones, las stewards, los sobrecargos, el personal de tierra, labore con las normas internacionales. Entonces, si nos vamos a normas internacionales, prácticamente las condiciones de competencia están dictadas. ¿Para qué? Para que seamos competentes de igual forma en todos los territorios donde se toca este tipo de transporte. Entonces, cabotaje, ¿qué es? Vuelo que se realiza dentro de un mismo país y ocurre en aeropuertos dentro del mismo territorio nacional, viniendo a ser vuelos domésticos, y originalmente la palabra cabotaje se refería a viajes navales de cabo a cabo. La novena libertad se llama cabotaje autónomo, es decir, operar libremente ese avioncito
y levantar carga y pasajeros de la manera que más me convenga a mí. ¿Qué va a implicar esto? Que yo tenga más aviones disponibles, que yo tenga más transporte aéreo disponible, que desarrolle más la industria, que tenga más, o sea, si nos vamos a lo que dice Estuardo, realmente las aerolíneas en Guatemala, todos los códigos de navegación de las aerolíneas no son de Guatemala. TG, pues básicamente es la aviación civil privada, pero después, yo me recuerdo que TG era la papaya voladora, ya hace mucho tiempo, en Aviateca. Países que reconocen las libertades del aire, prácticamente ya están hablando todos, las totales libertades del aire, algunos con restricciones, pero básicamente vean ustedes esto. Libertades del aire. Guatemala, ok. Artículo 66, políticas cielos abiertos, tercera, cuarta y quinta. Vayamos a cuáles son. La tercera, desembarcar pasajeros. Cuarta, embarcar pasajeros. Quinta, embarcar pasajeros, desembarcados en cualquier punto. Tercera, cuarta y quinta. ¿Ya lo hay? Tercera, cuarta y quinta. Embarcar pasajeros, correo y carga, y desembarcarlos sin que la ruta incluya una escala en el estado al que pertenece a la línea aérea. Era lo que decía, siempre yendo a Los Ángeles, aterrizo en México, vacío, recojo carga y pasajeros y me los llevo a... Es lo que sucede en Centroamérica. Es el lechero. Sí, yo me recuerdo Copa Lechero cuando eran anaranjados. Pero no tenemos esa certeza. Entonces tenemos la tercera, cuarta y quinta y se da. ¿Cómo es la cosa ahí? Mire, ahora sí adelantemos. En Guatemala, reguladas oficialmente en la Dirección General de la Aeronáutica Civil, está la tercera, cuarta y quinta. Esta ley es la de ¿no? Sí. Y yo me voy a atrever a hablar de que, sin entrar, porque ya nos queda corto el tema, que las libertades, las regulaciones están, pero el sistema de transporte aéreo nacional es muy libre y está operando con base a la demanda de los sectores. Lecheros, tenemos lecheros. Y estamos trabajando con base a, y estamos levantando carga y pasajeros de otros países para ir a otros países. Ahora, ¿tiene que ser regulado eso o liberamos por completo eso? Eso viene a continuación. Y dale otra vez. En Estados Unidos, McKinsey dice que la desregulación, McKinsey fue uno de los promotores de la desregulación en la República Argentina y estudió y dio los parámetros con base a la desregulación en Estados Unidos. Y básicamente, ¿qué pasó en Estados Unidos? Una competencia más intensa, menores tarifas aéreas, mayor volumen de transporte y mejor bienestar de los consumidores y ganancias de las empresas. Empezaron los viajeros frecuentes. Con la desregulación, todo el mundo empezó a hacer millas. Y empezaron a tener pasajes, canje de pasajes. Eso no se había visto antes de 1980. Según el estudio del Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos, se incrementó el número de pares de ciudades servidas en un 55% entre el 78 y el 86. Se extendió los servicios a 140 aeropuertos adicionales luego del 81. Expandió los servicios, y esto es desarrollo del sistema de aeronavegación o aerotransportación, expandieron los servicios en mercados con menor volumen de pasajeros en mayor proporción que los mercados grandes. Alaska es un ejemplo. En Alaska la gente empezó a volar más, porque tenía más oportunidad. Redujo tarifas en general en un 15% y para 15% para vuelos cortos y 35% para vuelos largos. Extendió el uso de tarifas con descuento del 15 al 90%, incrementó la productividad en un 7%, que eso es un tema de incremento de productividad, eso ya depende de impuestos. Incrementó los beneficios anuales de los consumidores, como les decía yo, creció notablemente de regulación hasta conseguir 329 mil millones de pasajeros por millas en un 45% de las proyectadas con la regulación. ¿Dónde está Guatemala? Nosotros, el 1% del transporte aéreo, o sea, en transporte,
Según el Estudio Centroamericano de Transporte del 2001, que es el que hizo SIECA, Guatemala y toda Centroamérica utiliza más o menos el 1% de su mercadería se va por vía aérea. El 89% se va vía marítima y el 10% vía terrestre. Más cerca, el BID sobre transporte terrestre en el 2013 establece que Guatemala, en el transporte aéreo, casi 1 millón de toneladas, 0.6%. O sea, no llega al 1%. Panamá, con la misma cantidad de tonelaje, es el 1% del total. El marítimo es el 78.9% y el terrestre es el 20.5%. Estas son las cifras de utilización de modo de transporte. Es decir, seguimos manejando poco nuestra carga, y esto es carga básicamente. Principales destinos: Estados Unidos y Europa, Europa agrupado en 10 países, pasajeros desembarcados en el 2015, 1.058.000 y 1.154.000. Salidos y embarcados, esto nos da un total de 2.323.000 pasajeros en el 2015. ¿Cuáles son las épocas altas? Julio y agosto. Y, lógicamente, noviembre y diciembre. Este es entrados y esto es exportados, digamos así. Convex, las estadísticas de Convex: 3.159 vuelos, manejando 35.000 toneladas, 35 millones de toneladas, de kilos. Sistema aeroportuario: 2 aeropuertos internacionales y 14 aeródromos. O sea, si tenemos que interesar inversionistas, estas son las cifras. Y estas son las cifras que se están manejando. 2015. Esto es una finura y una fineza de Agexport. 62% del destino en dinero para Estados Unidos, 13%, estos son estadísticas en dinero, no en peso, 62% Estados Unidos, 13% el Reino Unido, 7% Panamá. Si agrupamos, esto creció. Europa era el 10.92% en carga, en dinero ya solo Reino Unido y Holanda son el 20% casi. Pero el segundo destino después de Europa es Panamá, por su interconectividad. La gente dice, bueno, vamos a Miami. ¿Y qué sabemos de Miami? Bueno, aquí está, señores. Miami, según el 2013 y según las estadísticas de ellos, es el tercero, el aeropuerto tercero de los más grandes en Estados Unidos para flete y correo. Para pasajeros es el número 10 y para total, carga total, flete y correo es el 10º. Es el 10º aeropuerto más grande de en este caso del mundo, en este caso de Estados Unidos. 10º Estados Unidos, 10º del mundo y el tercero en Estados Unidos para carga y correo. Veamos cuáles son las aerolíneas a agosto del 2014 que más tocan Miami. De pasajeros, American Airlines, Delta, American